Bendito sea Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 7, lo podemos poner acá arriba. Mi alma alaba a Dios. Yo le pido al Espíritu Santo que me dé entendimiento, que me dé sabiduría para poder desarrollar este mensaje, esta enseñanza en esta noche, para que nuestras vidas pudieran ser edificadas y para que nuestras vidas pudieran ser transformadas en esta noche. Amén. Pues es algo un poco profundo que Dios me mostró, que ahora me toca comunicárselo a ustedes. Amén. En el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, vamos a estar leyendo del 1 al 6. Amén. Porque aquí hay algo escondido, hay algo bien tremendo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Dice así la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, di conmigo, entraré para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Di conmigo, mayores y más poderosas que mí. Escuche bien. Vamos a leerlo otra vez. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, dice 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, la destruirás. Cuando Jehová tu Dios la haya derrotado, tú la destruirás. Di conmigo, yo la destruirá. La destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No te emparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás, y quebraráis sus estatuas, y destruirás sus imágenes de acera, y quemaráis sus esculturas en el fuego, porque tú eres, ¿quién tú eres? Pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Padre, yo te doy gloria y honra esta noche, Señor. Te pido, Dios, que tu poder y tu gloria se manifieste hoy en este lugar, Señor, a través de esta tu palabra, Padre, que tú nos traes, Señor. Te damos antemano gracias por ella, Señor. Gracias por el entendimiento, por abrir nuestros ojos en esta hora tu palabra, Señor, a lo que tú quieres de nosotros, Padre, para la gloria de tu nombre. Ayuda a mi dificultad, Señor. Quítame a mí, y que seas tú en esta hora hablándole a tu pueblo, Señor. Hablándole a cada oído que está escuchando al alcance de mi voz por las redes, por aquellos que están en este lugar, Señor. Para la gloria y la honra de tu nombre. Glorifica a tu Hijo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. En esta palabra podemos leerla y mientras que la leía sentía la presencia de Dios,
porque tenemos que entender que en esta palabra, aunque Dios está hablando de su pueblo físico en esta hora, y está hablando de unas naciones que Él le iba a entregar cuando le iba a dar la tierra prometida. Dice la Biblia ahí en ese pasaje bíblico que habían 7 pueblos en ese lugar que eran más poderosos que el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Pero la Biblia dice que aunque eran más poderosos que ellos, dice que Dios se lo iba a entregar a ellos. Amén. Y en este pasaje bíblico podemos ver que Dios habla un poco radicalmente a su pueblo, diciéndole que no tuviera misericordia de ellos, que los matase a todos, que no se involucrara con ellos, que no dejaran que sus hijos se casaran con sus hijas. Y podemos entender por la posición de la palabra que Dios está siendo un poco radical con este mensaje, con este mandato para su pueblo en aquel tiempo. Bendito sea Dios. Pero yo quiero decirte que mientras que yo leía este pasaje, el Espíritu de Dios me traía y me lo relacionaba con nuestra vida espiritual, como aquellos pueblos, 7 pueblos que era contra el pueblo de Israel, como los pecados y las escorias en nuestra vida, que también nosotros tenemos que, para mantener nuestra santidad delante de Dios, también tenemos que venir en contra esas escorias que quedan en nuestra vida, para no tener misericordia contra ellas y deshacerla de nuestra vida, para que nosotros podamos ser hallados santos y sin manchas en la presencia de Dios. ¿Cuántos están acá en esta noche? Escúcheme bien, porque esta palabra, este mensaje está escaseando hoy en día desde los púlpitos de la iglesia, pero yo quiero decirle que para estos tiempos este mensaje es más importante que cualquier mensaje que se puede estar predicando en esta hora. Porque es muy lindo de que Dios nos bendiga en todas las bendiciones de lo alto, pero ¿qué vale las bendiciones de lo alto si al final no te vayas con Él, porque te encuentras no santo, no con santidad en tu vida? ¿Cuántos están acá? Y podemos entender que el Espíritu de Dios, te voy a enseñar por la palabra, que el Espíritu de Dios está hablando en nuestras vidas y las escorias que quedan en nuestras vidas, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y la iglesia cristiana está llena de personas, escúchenme bien, que han recibido a Cristo como su Salvador, pero que están llevando una vida no en santidad todavía. Y yo quiero decirte que este mensaje en esta noche es un mensaje de alerta, es un mensaje de despertar, porque Cristo está a la puerta para venir a buscar a su pueblo. Ya ha comenzado los juicios. El capítulo 25 de Mateo habla de los terremotos, habla de las pestilencias, habla de los juicios, las señales antes del final. Y podemos entender por lo que estamos viendo con nuestros ojos, podemos entender que la palabra dice que el día ni la hora nadie lo sabrá, pero cuando vieras estas cosas, ten por seguro que el tiempo está pronto. ¿Estamos acá? Yo quiero hablarte de algo en esta hora, porque queremos hablar de este lugar que se llama Canaán. La advertencia, si vas al capítulo 7 de Deuteronomio, el subtítulo de ese capítulo dice: la advertencia contra la idolatría de Canaán. Y queremos entrar ahí un poco a profundidad, porque quiero mostrarte el misterio de lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Porque muchos saben la historia, que por su llaga hemos sido sanados, que por el sacrificio de la cruz Él pagó por nuestros pecados, pero no hemos llegado a la profundidad del entendimiento realmente qué fue lo que Cristo cumplió en esa cruz del Calvario ese día. Por lo tanto, por falta de ese conocimiento, no entendemos que nosotros nos fue dada la victoria
sino que lo único que tenemos que hacer nosotros es echarle mano. Porque hay una porción de esta palabra que me llama la atención. Y dice en el versículo 2, dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Esas 7 naciones, esos 7 escorias, Jehová tu Dios te la entregó delante de ti. Pero dice, y las haya derrotado. Y después dice, tú las destruirás de todo. Escuchen bien, porque ya Cristo hizo una obra en la cruz del Calvario, pero te toca a ti para que lo destruyas de todo. Hay cosas en este caminar que le toca a Dios y hay cosas en este caminar que te toca a ti. La Biblia dice, hacer pues morir el viejo hombre en ti. Dice, vaciado sobre esas malas costumbres de donde tú viniste antes. Hacer pues tú morirlo. Y aquí Dios le está diciendo, te voy a entregar estos 7 pueblos, pero tú tienes que destruirlos. Tú lo tienes que hacer. ¿Estamos acá? Ahora mira el secreto, mira el misterio. Dice, la antigua Canaán no era una sola ciudad, sino era una extensa región y un mosaico de ciudades-estados. Se encontraba en el levante mediterráneo, un territorio que hoy corresponde a Israel. Escuchen bien esto, por favor. Es un territorio que hoy corresponde a 3 naciones: a Israel, a Palestina, al Líbano. Amén. Escuchen eso porque vamos a entrar en algo bien tremendo. Canaán era una región que le correspondía a 3 naciones. Ahora escúchenme bien. Hay un monte, una montaña en esa región que se llama Hermón. Hermón es una montaña que hoy en día su posición toca 3 fronteras. ¿Cuáles 3 fronteras ahora? Las fronteras de Canaán. Dice que Israel, Palestina y el Líbano. Escúchenme bien. Este monte Hermón es muy importante y muy significado en la Biblia, que casi nunca hemos escuchado de él, pero sí lo hemos escuchado, sino que como no lo llamamos por nombre, no podemos entender. Pero hoy van a entender. Amén. El monte de Hermón en la Biblia es un lugar muy significado. Es un lugar de maldición, es un lugar donde te voy a enseñar por la palabra. Es donde el enemigo con sus ángeles caídos hicieron los trabajos, donde descendieron del cielo para destruir la creación de Dios. Es el lugar donde se puede decir que se hizo la brujería más grande, la hechicería más grande que se podía haber hecho sobre la humanidad en aquellos tiempos de aquellas personas que la Biblia lo llama y los llamó en la antigüedad los hijos de Dios. Pastor, ¿de qué tú me estás hablando? Escuche bien, porque tenemos que entender que hay lugares de maldición que fueron maldecidos hace muchísimos años atrás. Por lo tanto, hoy en día están todavía haciendo estrago con la comunidad que vive alrededor de ahí. De igual manera que estaba pasando en Canaán en aquellos tiempos. Canaán era un lugar de 5 pueblos separados, pero eran pueblos idólatras, eran pueblos anti-Dios completamente. Por eso Dios radicalmente le estaba diciendo, acaba con ellos. ¿Estamos acá? Ahora escúchenme bien, porque aquí vamos. Dice que en la antigüedad Canaán no era una sola ciudad, sino era extensa región y un mosaico de ciudades-estados. Se encontraba en el levante mediterráneo, un territorio que hoy corresponde a Israel, Palestina, Líbano y parte de Jordania y Siria. Dice
región general ubicada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán servía como un puente terrestre estratégico que conectaba los antiguos imperios egipcios en el sur y Mesopotamia por el norte. Escuche bien porque hay historia ahí. Amén. Pero eso está hablando de la recién Canaán. Pero en ese lugar de Canaán, muchos años antes que eso, pasó algo bien extraordinario. Que en esta noche vamos a entender qué fue lo que Cristo vino a hacer. Y lo vino a hacer, te voy a decir que lo vino a hacer a ese lugar. ¿Estamos acá? Porque en esta noche, por el Espíritu de Dios, Dios nos va a hacer entender que para deshacernos de las maldiciones generacionales en nuestra vida, tenemos que regresar al punto donde se engendró todas las cosas, al punto donde comenzó todas las cosas, que fue exactamente lo que Cristo hizo, y muchas veces lo hemos leído y nunca nos dimos cuenta. ¿Estamos acá? ¿Por qué? Porque donde el enemigo hizo su trabajo en la antigüedad, es donde tú y yo tenemos que ir para destruir lo que el enemigo hizo, que estamos viendo hoy en día el producto de lo que hizo años atrás. ¿Cuántos están acá? Yo sé que llegaron tarde, pero escucha lo que Dios está diciendo en esta hora. Escuche bien, porque Dios nos va a dar una lección muy tremenda. Canaán era un pueblo compuesto de varios pueblos y eran todos anti Dios completamente. Dios lo mandó en Deuteronomio 7 de acabar con todos ellos. Eran pueblos fortalecidos, mucho más fuertes que Israel, pero Dios le dijo: te lo voy a entregar a todos. Y quiero decirte un secreto en esta noche: Dios te va a entregar todo en tus manos, pero tú lo tienes que pelear. Hay parte que le toca a Dios y hay parte que le toca a ti. Escúcheme bien, porque la salvación, la vida eterna, la santidad no es automático. Dile que está a tu lado: no es automático. Ah, no, ya Cristo murió por mí, yo puedo hacer lo que yo quiera, que ya Cristo dio el pago por mí. No, Señor, no te hagas pajaritos en tu mente. Eso no es así. Yo sé que muchas religiones piensan que son así, pero yo quiero hablar en esta noche que eso no es así. Dios te ama y te dice que eso no es así. ¿Estamos acá? Mira lo que sigue diciendo. Dice: en el monte Hermón, dice, estaba en la región de Canaán, el monte Hermón. En la Biblia van a ver que el monte Hermón no es llamado por su nombre, es llamado por un monte alto. Escuche bien, que le voy a enseñar por la palabra que cuando Jesucristo se transfiguró, dice que Él cogió a sus 3 discípulos y los llevó ¿a dónde? A un monte alto, pero no dice el nombre. Y en esta noche vamos a entender. ¿Estamos acá? ¿Por qué Hebrón? Hebrón era ese monte alto y era en la región de Canaán. Y era donde pasó dos cosas muy poderosas. Número 1 fue donde Jesús se transfiguró, donde se vio con Moisés y con Elías. ¿Estamos acá? Moisés, representante del Viejo Testamento, Elías, sacerdote de la antigüedad, y Jesucristo, cumplimiento de todo lo que se había escrito. Llegó al lugar donde se originó toda la maldición sobre la humanidad, en el monte de Hebrón. Muchos años atrás, antes del diluvio, los hijos de Dios, los 200 vigilantes que le llaman el libro de Enoch, y que lo menciona también en la Biblia como los hijos de Dios en aquellos tiempos. Ahí fue donde ellos hicieron su maldición sobre la humanidad.
Es ahí donde trajeron el poder satánico para separar la humanidad de Dios, de tal manera que Dios dijo que Él se había arrepentido de haber hecho el hombre. Escúcheme bien lo que el Espíritu de Dios nos habla en esta noche. Jesús fue a ese lugar 4000 de años después y deshizo todo lo que se hizo en ese lugar, una vez y para siempre. Amén. Miren lo que dice Hebrón. Vamos a hablar de la montaña de Hebrón. Estaba en la región de Canaán. Físicamente se encuentra en el extremo norte, marcando el límite superior de la tierra prometida. Según los relatos bíblicos, estaba imponente. Esta imponente montaña se extiende por la actual frontera entre Siria y el Líbano, coronando la cordillera del Antilíbano. Amén. 3 ciudades: Israel, Siria y Líbano hoy en día. Amén. Su importancia histórica y geográfica destaca en varios aspectos. Número 1, límite territorial. En la Biblia, Hebrón servía como la frontera norte de Canaán, desde el valle del Líbano hasta el monte. ¿Por qué esto es importante? Porque quiero llegar a una enseñanza, quiero que entiendas que hubo un lugar específico en la tierra donde el enemigo hizo su trabajo para destruir la humanidad, para separar la humanidad de Dios. Por lo cual Jesús, te voy a enseñar por la palabra, fue a ese mismo lugar para destruir todo lo que se había hecho 4000 años antes. ¿Estamos acá? Miren lo que dice. Dice, centro de adoración pagana, Hermón, la montaña. Antes de la conquista israelita, los cananeos veneraban al dios Baal en el monte, por lo que a menudo se llamaba Baal Hermón. Para los antiguos vigilantes, escuchen bien, para los antiguos vigilantes, que son seres angélicos mencionados en el texto del libro de Enoc, pero también está mencionado en Éxodo capítulo 6, te lo voy a enseñar. Dice, era el lugar sagrado de su descenso a la tierra. Escúchame bien. Era el lugar sagrado de su descenso a la tierra y el epicentro de su rebelión contra los cielos. Ay, Dios mío. Según esta tradición, en la cima de esta montaña, los 200 ángeles hicieron un pacto juramentado para abandonar el reino celestial. Desde allí descendieron para tomar mujeres humanas. Escúcheme bien. Descendieron para tomar mujeres humanas, engendrando a los gigantes conocidos como Nefelim. Históricamente, el monte de Hebrón, con una altitud alta de 2814 metros, era una imponente montaña sagrada. Su significado, el significado de ella, escuche bien, de los vigilantes abarca los siguientes puntos de clave. Quiero enseñarte para que entienda por qué es que Cristo fue ahí. Él fue ahí, a ese lugar, antes de su muerte y resurrección. Él fue ahí, porque Él iba a la cruz, pero ya Dios le había dado la victoria. Escúcheme bien. Él fue a ese lugar a hacer una tarea. Él fue a ese lugar a avisarle al infierno entero que Él venía a hacer una obra que iba a reedificar la vida del hombre con Dios. Él vino a avisarle. Mira lo que dice. En el monte Hebrón tiene una conexión. Dice, el punto de descenso fue el escenario literal donde los hijos del cielo tocaron la tierra para desafiar el orden divino.
La violación de los límites cósmicos representa el lugar del pacto donde juraron corromper a la humanidad, transmitiendo conocimientos prohibidos. Dice, por haber sido el centro de esta unión ilícita, el monte quedó profundamente asociado a la creación de la estirpe de los gigantes. Asociado a la creación de los gigantes que habían sobre la tierra, por lo cual Dios trajo, ¿qué? El diluvio. Escuche bien, porque algo pasó en un momento dado, donde Dios mismo dijo, después que en Génesis, si tú lees la palabra, dice que y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Pero si va a Génesis 6, dice, y Dios se arrepintió de todo lo que hizo, de haber hecho la creación. ¿Qué fue lo que pasó? Que llevó a Dios a cambiar su mente de decir que todo lo que había hecho era bueno, a decir que se había arrepentido de todo lo que hizo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántos están acá? ¿Qué fue lo que pasó? Algo bien drástico tenía que haber pasado, que cambió el corazón y la mente de Dios. Nosotros aprendimos por la palabra que la palabra de Dios es para siempre, es fiel, es sí, es amén. Ella prevalece, ¿sí o no? Pero Dios dijo en su palabra en Génesis que era bueno lo que había hecho, y en Génesis 6 dijo que se había arrepentido de haber hecho la creación. Dile que algo pasó. Y lo que pasó en el monte de Hebrón, con los ángeles caídos, vinieron a corrompir la tierra. En realidad, Dios me dio una revelación hace muchos años atrás, que lo que vinieron a hacer era mancillar el linaje. ¿Cuántos han leído Mateo capítulo 1? ¿Cuántos han leído Mateo capítulo 1? Muchos dejan de leerlo, pero yo quiero decirte una cosa, que eso es una parte muy importante de la palabra. Y lo que estaba tratando de ser el enemigo en ese instante era mancillar el linaje por cual iba a venir Cristo, porque él sabía que iba a ser derrotado. Pero dice que fue uno hallado sin culpable, que se llamaba ¿quién? Noé. ¿Sí o no? ¿Y por dónde vino Cristo? ¿Por cuál linaje? El de Noé. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. Dice, por haber sido centro de esta unión ilícita, el monte quedó profundamente asociado a la creación de la estirpe de los gigantes. Según los relatos de Enoch, debido a esta rebelión, el monte se convirtió simbólica y espiritualmente en el lugar de castigo, ataduras, confinamiento de los ángeles caídos bajo los abismos de la tierra. Quedó maldecida completamente. Y todas las ciudades alrededor quedaron maldecidas completamente. Por siglos y siglos. ¿Estamos acá? Ahora tú dirás, pastor, ¿por qué tú estás hablando del libro de Enoch? Porque el libro de Enoch es un libro que sacaron de la Biblia. Si tú lees la historia vas a entender. Y no lo estoy tocando para más nada hoy en día, sino para dar esta enseñanza, este conocimiento, porque también lo vamos a ver en la Biblia. ¿Estamos acá? Pero en el libro de Enoch, él habla de los 200 vigilantes, los ángeles caídos. La Biblia lo llama los hijos de Dios. Porque tienes que entender que en el Viejo Testamento los hijos de Dios no éramos nosotros. Nosotros fuimos adoptados como hijos en el Nuevo Testamento. Nadie fue llamado hijo de Dios en el Antiguo Testamento, excepto los ángeles caídos, porque eran creación de Dios, ¿sí o no? Mira lo que dice.
En el monte Hermón tiene una conexión, dice, históricamente, ahora miren lo que dice. Dice, en el monte Hermón tiene una conexión profunda con el ministerio de Jesús. Escúchalo acá, porque aquí viene la revelación. Dice, tiene una conexión profunda con el ministerio de Jesús en los evangelios. Se considera el escenario más probable de la transfiguración y el trasfondo biográfico de la confesión de Pedro, actuando como un desafío directo al antiguo bastión de los vigilantes. Ay, Padre mío. Se relaciona el monte de Hebrón con lo que dicen los evangelios acerca de aquel momento cuando Cristo se transfiguró, y también relaciona con los evangelios cuando le hizo la pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron: bueno, uno dice que eres Elías. Y él le dijo a Pedro: ¿y Pedro, tú quién dice que soy yo? Vamos a leerlo. Oh my God. Vamos a ir a Mateos. Vamos a Mateo 16 primero. Mateo 16. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Primero vamos a Génesis 6. Vamos a Génesis 6 un momento. Porque no voy a decir que la gente, pero el pastor está estudiando el libro de Enoc. Yo lo leo. Y usted lo dijiste que el leerlo me está dando revelación de las cosas que están en la Biblia que a veces no entendemos, hermano. Estamos acá. Y mira lo que dice Génesis capítulo 6. Aconteció, capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, está hablando de dos identidades diferentes, ¿sí o no? Dice que vieron que los hijos de Dios, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo a Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cuánto dice la Biblia que tomó Noé a edificar el arca? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años se tomó Noé a edificar el arca? 120 años. ¿Estamos acá? Entiende que Dios había visto lo que había pasado en ese lugar, que los hijos de Dios, que eran los ángeles caídos, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se hicieron humanos, se hicieron como humanos y procrearon con ellas. Y de ahí salieron una generación de gente que le llaman los Nefelim, eran gigantes sobre la tierra, que hasta el día de hoy encuentran sus cadáveres que miden 12 y 13 pies de alto. Miren lo que dice la palabra. Escúchame. Dice: y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Está ahí arriba? Y vio, mira lo que dice 5, por favor, léalo conmigo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
Era la continua solamente el mal. ¿Y qué pasó en el 6? Léalo conmigo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Di conmigo el monte de Hebrón. Eso aconteció desde el monte de Hebrón, el monte más alto en la región de Canaán. ¿Por qué tú estás hablando, pastor, del monte de Hebrón? ¿Qué importancia tiene el monte de Hebrón, pastor? Porque tú tienes que entender que cuando tú comparas esta palabra con las escorias que todavía están en tu vida, te toca a ti ir a lugares profundos de tu vida para arrancar de ti una vez y para siempre todo lo que no le esté agradando a Dios. Pero tiene que ir desde el principio, donde comenzó las generaciones de maldad y de maldición. Porque si Cristo, lo que Él hizo en la cruz de Calvario, sirvió para el pasado, y sirvió para el presente, y sirvió para el futuro, pues el poder y autoridad que Él te ha dado a ti también sirve para el pasado. También tú puedes ir al pasado y deshacer todo lo que el enemigo hizo de aquel entonces que te está afectando a ti hoy. Escúchame bien lo que el Espíritu de Dios le habla a la iglesia en esta noche. Dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, dice, cuando murió, dice que descendió al Hades. ¿Y a quién fue a ver en el Hades? Al pasado. Escúcheme bien. El Hades era el lugar de espera. Era el lugar donde todos los que morían esperaban la manifestación del Hijo de Dios. Di conmigo, era el pasado. Y dice que a los primeros que les predicó después del resucitado eran aquellos que estaban allí en el Hades en el pasado. Y dice la Biblia que los que creyeron los sacó de ahí y estaban caminando por las calles. Te lo voy a leer por la palabra. Porque Cristo es un Cristo que no solamente tenía el poder para deshacernos del pasado, sino lo del presente y lo del futuro también. Y nosotros tenemos que tener ese entendimiento para poder regresar al espíritu de pobreza, al espíritu de alcohol, al espíritu de lujuria, al espíritu de lascivia, al espíritu de homosexualismo, a cualquier espíritu que el enemigo trae sobre tus generaciones para desbaratar sin misericordia lo que hay en ese lugar. ¿Cuántos le dicen amén a Dios? Escúcheme bien lo que el Espíritu de Dios te habla en esta noche. Porque eso me toca a mí. Dile que está a tu lado, eso me toca a mí. Eso no le toca a Jesús, eso te toca a ti. Ya Él te dio la autoridad. Te lo voy a enseñar por la palabra, mira lo que dice. El monte de Hebrón tiene una conexión profunda con el ministerio de Jesús. El Evangelio. Y aquí habla de la transfiguración. Amén. Históricamente la transfiguración. Dice muchos teólogos y historiadores identifican este lugar como el monte de Hermón por su cercanía a Cesarea de Filipo, donde Jesús se encontraba días antes. ¿Dónde se encontraba Jesús cuando hizo eso? En Filipo, en la región de Canaán, en la región de la montaña de Hebrón. Porque él entendía una cosa, que para destruir la obra satánica que el diablo hizo contra la humanidad, él tenía que llegar al lugar origen. ¿Cuántos están acá? Y mira lo que pasó en el lugar origen. Porque yo quiero decirte que todo lo que Cristo hizo, a donde Cristo llegó y fue, y a donde no fue, todo era profético, todo era fríamente calculado, todo tenía un propósito.
Él no hacía nada sin propósito. Nada. Él todo lo que hacía tenía un propósito. Y nosotros nos toca a veces indagar en la palabra para poder sacar la esencia de cuál es el propósito de esta palabra para mi vida. Y esta noche Dios te va a dar una bien poderosa, hermano. Bien poderosa. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. Abre conmigo Mateos. Vamos a Mateo 17 primero. La transfiguración. Mateo 17. Pasaron ahí dos cosas en el mismo lugar. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. Dice versículo 1. Léalo conmigo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Di conmigo, el monte de Hebrón. No dice el nombre, pero si tú indagas, vas a entender que estaba en Filipo. Filipo era donde se encontraba el monte de Hebrón y era el monte más alto que había en la región. ¿Y a dónde lo llevó? ¿A un monte qué? Escuche bien. ¿Qué pasó ahí? Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como Seol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, como siempre, sin entendimiento. Jesús le estaba mostrando a Pedro y a ellos y a Jacob, le estaba mostrando que él iba a ser la posibilidad, él iba a ser la puerta, él iba a ser la respuesta por lo cual tú y yo pudiéramos emblanquecer nuestras vestimentas. Él se estaba transfigurando de lo que había dentro de él, que lo que hay adentro de cada uno de nosotros, que fue mancillado, que fue adulterado con el trabajo que hicieron en el monte de Hebrón hace muchos años atrás. Cuando Moisés estaba en la montaña 40 días con Dios, dice que descendió de la montaña y su rostro brillaba, ¿sí o no? ¿Por qué brillaba? Porque estaba tanto en la presencia de Dios que comenzó a salir de él la realidad de lo que somos nosotros, un ser poderoso, espiritual, creado por Dios, mancillado por las trampas y los engaños del enemigo. ¿Estamos acá? Jesús te estaba mostrando de que ahí en Hebrón, donde se hizo la maldición, ahora viene la luz. Ahora viene la oportunidad que podemos brillar en santidad y en poder y en autoridad en el Señor. ¿Estamos acá? ¿Entienden lo que pasó aquí, hermano? Porque es muy profundo. ¿Qué más pasó? Mira lo que dice. Vamos al 16. Mateo 16. Versículo 13. Vamos a leer Mateo 16, capítulo 13. Más profundo todavía. Dice, viniendo Jesús a la región de ¿qué? ¿Y dónde estaba Cesarea? Donde estaba el monte de Hebrón. ¿Estamos acá? Lo leímos desde el principio acerca de Cesarea, ¿sí o no? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí está, hermano, escúchame bien.
Escúcheme bien, porque esta pregunta es la más importante de toda la Biblia. Esta pregunta te la hace el Espíritu Santo a ustedes en esta noche. Esta pregunta era Dios preguntándole a los discípulos después de muchos meses caminando con Cristo y viendo las maravillas y viendo la gloria de Dios. El Espíritu de Dios le preguntó: ¿quién dice los hombres que soy yo? Para ver si ellos entendían con quién estaban caminando. Y yo someto en esta noche que hay sin número de cristianos que se llaman cristianos, que han recibido a Cristo, pero que no han conocido a la profundidad con quién están caminando. Y esa pregunta era una de las preguntas más importantes que Jesús le hizo. Y podemos ver las respuestas aquí. Y quiero decirte que la respuesta es una respuesta muy, pero muy poderosa. Pero es una respuesta que solamente tú la puedes recibir, la revelación de esa respuesta, a través del Espíritu Santo. Señor, en tu oración tú le dices: yo quiero conocerte tal y como tú eres. Él le dice: y en aquel entonces lo conoceremos tal y como eres. No, Señor, yo quiero conocerte ahora tal y como tú eres. Porque en ese conocimiento de Él está escondido tu poder y el mío. El poder tuyo y el mío está escondido en el conocimiento de Él. ¿Cuántos están acá? Cuando la Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia, te está diciendo: busca el conocimiento de Él primero. Porque en Él está escondida todas las cosas. Fue en Hebrón que Él los llevó. Miren lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dicen que es Elías. Y así está la iglesia hoy en día, man. Escúcheme bien, porque lo estoy mirando todos los días. Así está la iglesia, confundido en quién es Cristo y qué es lo que Él vino a hacer. ¿Estamos acá? Uno dice que es Elías. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y Él le dijo: vosotros. Y Él le dijo: ¿y vosotros quién dice que soy yo? Respondió Simón Pedro. Qué lindo que Dios coge a los menospreciados, a lo que no es. Dios escoge. ¿Quién era Pedro? Tomó un simple pescador sin letra y le reveló un misterio que lo llevó a ser un gran hombre de Dios sobre la tierra, que dice la Biblia que con su sombra los enfermos se sanaban. Un hombre sin letra, simple pescador. Lo que nadie quería, Dios lo escogió y le dio una revelación que en este pasaje bíblico podemos entender que lo que los demás no habían recibido de parte de Dios, Pedro lo había recibido. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: escucha esto, porque aquí está el secreto. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escúcheme bien. Lo que Dios nos está hablando aquí en esta noche es una revelación de nuestro Padre que está en el cielo.
que cogió a este menospreciado que cuando entraba en la casa de su amigo, escuchaba a la madre de su amigo decir: ¿para qué tú me trajiste ese a mi casa? A este que nadie quería, a este delincuente, maldiciente, a los 21 años perdido. Bienaventurado Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló nuestro Padre que está en el cielo. ¿Para qué? Para que Él pudiera revelárselo a otro. Estamos acá. Y miren lo que declaró Cristo ahí. Esto es profético y poderoso, esta cita en este lugar. Y este lugar esta noche es profético y es poderoso para tu vida. Estamos acá. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué roca? Porque los católicos se llenan la boca diciendo que es la iglesia de ellos sobre la roca. Cristo es la roca. La roca, Jesús estaba hablando del monte de Hebrón. Sobre esta roca que estamos parados aquí, sobre esta roca donde 4000 años se hizo un desastre, yo vengo a deshacer toda obra del diablo en esta hora. Sobre esta roca que estamos parados, sobre ese conocimiento que tú tienes ahora, yo edificaré mi iglesia. Pero tú tienes que tener ese conocimiento. ¿Cuántos están acá? No te lo reveló nadie sino el Padre que está en el cielo. Y sobre ese conocimiento va a poder deshacer todo lo que está sobre esta roca. Las maldiciones que se hicieron en aquellos tiempos, sobre ese conocimiento se van a deshacer en tu vida. ¿Cuántos están acá? Sobre ese conocimiento tú puedes ir al lugar de origen y deshacer todo lo que se hizo desde tus generaciones del pasado. Sobre ese conocimiento tú tienes poder y autoridad en el presente para atar lo que quieras atar y desatar lo que quieras desatar. Sobre ese conocimiento tú puedes llamar las cosas que no son como si fueran para el futuro. ¿Cuántos están acá en esta noche? Sobre ese conocimiento le dijo: vamos a edificar el poderoso, la poderosa iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Sobre ese conocimiento, sobre esa revelación que Dios te dio, sobre lo que Dios te está dando en esta hora. Dios te va a hacer un gigante sobre la faz de la tierra. Dios te va a hacer que cuando tú declares una palabra, los vientos tienen que detenerse. Que cuando tú declares que no llueva, la lluvia se tiene que detener. Sobre este conocimiento, yo edificaré mi iglesia. ¿Y cuál conocimiento es ese? Es que yo estoy parado sobre una roca donde se hizo una maldición un día, pero yo vengo a destruir toda la maldición generacional. Yo vengo a destruir todo lo que Satanás hizo. El diablo vino a matar, a hurtar y a robar y a destruir. Pero yo he venido a deshacer todas las obras de maligno, dice la Biblia. ¿Y dónde fue la deshacerla? ¿Y a quién se llevó con él? Ven que vamos a hacer algo profético. Yo me recuerdo entrando a Cuba. Cuando entré a Cuba a predicar hace 10, 12 años atrás, Dios me habló y me dijo: toma uno de los discípulos en Cuba y vaya a la Sierra Maestra. Escuchen bien los cubanos que me están escuchando. Dios me habló y yo quiero decirte que nunca lo llevé a cabo porque tenían miedos, porque tenía que ser con pastores cubanos en Cuba. Y cuando fui a donde ellos no querían ir.
Porque la Sierra Maestra fue donde Fidel hizo la brujería para tener el poder. Y Dios me estaba llamando a ir ahí para deshacer lo que se hizo. Y yo pude entender en la semana pasada por qué Dios me mandó a hacer eso hace 12 años, porque yo no entendía. Y ahora estoy entendiendo. Porque Dios no juega con la superficie de los problemitas. Dios le gusta ir a la raíz del problema. Porque los homosexuales no es que nacieron así. Los homosexuales que un día alguien te tocó en las partes privadas cuando niño y te transfirió el espíritu del homosexualismo. Tú tienes que romper eso. Recuerden cuando pasó aquello. Y ves ahí en el nombre de Jesús y le sana todo espíritu inmundo que se te transfirió en aquel tiempo. Tú no naciste así. Yo no estoy hablando con los homosexuales. Yo amo el homosexualismo porque entiendo que sus almas están perdidas. Pero te estoy dando la receta si me estás escuchando en esta noche. Tú no naciste así. Es una maldición generacional que te va a llevar al infierno si no encuentras la manera de romper con esa maldición. Mira lo que dice. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado, blessed is thee. Eres bendecido por este conocimiento. Escúchame bien, porque tenemos que entender lo que Dios está depositando en nuestra mente, en nuestras manos en esta noche. Oh my God. Escucha lo que están en las redes sociales, lo que el Espíritu de Dios deposita en tu mente y en tu mano. El conocimiento. El conocimiento. El conocimiento de Jesús es tu poder y es mi poder. Estamos acá. Mira lo que dice. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice después? Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Por qué? ¿Por qué él habla de la puerta del Hades ahí en ese lugar? Escúcheme bien. ¿Por qué Jesús está hablando de la puerta del Hades? ¿Cómo es que las puertas del Hades no van a prevalecer? Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti cuando tú entres en este conocimiento. ¿Estamos acá? No hay excusa. Dios te dio la victoria en la cruz del Calvario. Jesús te la entregó. Pero te toca a ti a ir al lugar donde tienes que ir para destruir sin misericordia, como la Biblia dice ahí en el capítulo 6. ¿Estamos acá? En Deuteronomio capítulo 7. No tengan misericordia de ellos. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque esa descendencia vinieron de aquellos tiempos. Eran gente malvadas completamente. ¿Estamos acá? Mira lo que dice: no tengan misericordia. Y también dice: y las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré que, ahí vamos. ¿Qué dice ahí? El reino de los cielos. ¿Cómo fue que Él te dio la llave del reino de los cielos? Cuando dice ahí que a ti te daré, tenemos que entender que no se la ha dado, ¿sí o no? Escúcheme bien. Jesús le dijo: y a ti, ¿a quién? A la iglesia, te daré las llaves del reino. Quiere decir que en ese momento no las tenía. ¿Por qué no las tenía? ¿Ah? No las tenía porque él tenía que volverse el espíritu
espíritu para descender al Hades y quitársela a quién. ¿A quién le quitó la llave en el Hades? Él se las quitó, lo que él se robó en el monte de Hebrón en aquel tiempo. ¿Y a quién se la entregó? Y a ti te daré las llaves del reino. Oh, levanta tu mano en el cielo, que el Espíritu de Dios está aquí. Gloria a Dios. Amén. A ti he venido al monte de Hebrón porque vengo a destruir todo lo que se ha hecho aquí en esta día. Y te voy a decir lo que va a pasar en este lugar donde se hicieron esas cosas en aquellos tiempos. Va a pasar que tu vida va a ser transfigurada como la mía. Va a pasar que Dios te va a dar un conocimiento y te va a dar unas llaves, un poder y una autoridad. Y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ti. Mas nunca más. Y él lo anunció con autoridad y con poder desde el lugar que por muchos años Satanás tenía control de ese lugar. Y ahí fue decírselo en su cargo, sin misericordia, con poder y con autoridad. La misma actitud que tienes que tener tú contra el pecado en tu vida o contra cualquier cosa que viene a atacar tu vida. Él fue al lugar. Él jugó con lo que estaba pasando afuera. Él fue al lugar donde se inició todas las cosas. Ahora yo leí algo que tengo que seguir estudiando, porque dice de que del monte de Hebrón salen unas aguas que alimentan los 3 ríos. Y habían 3 ríos en el huerto del Edén, ¿sí o no? So, ahí hay más que aprender. So stay tuned. Hay más que aprender de ahí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué más dijo? Mira las declaraciones de Jesús. Muy importante esta cita en ese lugar. Yo me pregunto que por qué nada más trajo a esos 3 discípulos. Por alguna razón fue. Amén. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? El conocimiento que Dios te ha dado aquí en este lugar. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti más. No van a prevalecer contra ti más. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué dice después? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Me voy a poner de acuerdo contigo en este día. La autoridad que mi Padre me ha dado pisando aquí este monte donde el diablo quiso hacer estrago, te la voy a entregar a ti. Para que de aquí para adelante todo lo que tú te pones de acuerdo conmigo para atar sobre la tierra va a ser atado en el cielo. Y todo lo que desate sobre la tierra va a ser desatado sobre. Yo quiero decirte que los profetas de la antigüedad no tenían esa promesa. Por eso le digo a los discípulos, y mayores cosas harás porque yo voy al Padre. ¿Estamos acá? Escúchenme bien. La conexión teológica y geográfica con el ministerio de Jesús se divide en los siguientes puntos clave. Inversión de la revelación. Mientras que en el monte Hermón los vigilantes descendieron para revelarse y corromper la tierra, Jesús ascendió al mismo monte para revelar su gloria divina y restaurar el orden celestial. Fue al mismo lugar, al monte de Hebrón, para revelar su gloria
gloria y restaurar el orden celestial. Yo lo he dicho aquí varias veces, que antes era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros la creación. El diablo introdujo en nuestra vida un virus. ¿Cuántos saben lo que es un virus? En tu computadora cuando metes un virus, ¿qué pasa? Se crasha, ¿sí o no? Se corrompe completamente la computadora. El diablo introdujo un virus en nuestra DNA. Yo siempre me preguntaba, por muchos años le pregunté a Dios, ¿cómo fue que tú me cambiaste en una noche? ¿Cómo fue que tú transformaste mi vida en una noche? Porque si en mi vida a los 21 años hubo un proceso para llegar al desastre que yo era, yo tengo que entender que para deshacer el desastre tiene que llevar un proceso. ¿Sí o no? Pero Jesús me cambió en una sola noche. Yo siempre me preguntaba cómo es que Dios me cambió en una sola noche. Él me cambió en una sola noche porque por el poder de su amor entró en mi ADN. ¿Así dice? ¿Ah? ADN, y me transformó desde ahí. Lo que había el diablo introducido en mi ser, cuando los hijos de Dios entraron en las hijas de los hombres, entiende que contaminaron la humanidad. Nos sembró un vino en nuestras vidas, si se puede entender así. Lo que entiende de computadora, Él sembró un virus en nuestras vidas que solamente la muerte de la cruz de Calvario nos pudo librar de ese virus. Pero cuando nos libró, no solamente nos libró, nos dio una supercomputadora. A ver si lo podemos entender así. Nos hizo una super, no AI. ¿Cuánto estaba acá? Nos hizo super computadora. Que ningún virus, ninguna vez más, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti más. No, ningún virus puede entrar más. ¿Estamos acá? Vamos a ponerlo de pie.